Bienvenido a este video. Estaremos viendo los tipos de capas que se maneja en Krita. A diferencia de otros programas que con una sola capa se puede hacer todo tipo de modificaciones y creaciones, en Krita lo van clasificando para cada necesidad. No es muy práctico el mismo, pero funciona de esa forma, especialmente para darnos cuenta o clasificar las cosas que vamos a manejar. No olvidemos que Krita en sí es como una mezcla de Photoshop, Illustrator y también Adobe Animate. Entonces, lo que anteriormente era Flash para las animaciones. Así que debido a eso han tenido que clasificar de diferentes formas las capas. En primera instancia, cuando yo creo directamente un documento nuevo, pues ya me dice que lo que va a hacer el mismo es crear una capa aquí. Entonces, en la nueva capa que se va a crear con este respectivo color y todo lo demás, pues acá donde dice fondo, podemos crear como mapa de bits, como lienzo o relleno. Entonces, cuando decimos mapa de bits, prácticamente sería como de pintura. Entonces, en el primero de los casos tendríamos este de pintura. Si hago clic y con esto incluso voy a ampliar un poco más y en estas opciones lo podemos hacer sumamente más grande y ahora vamos a recorrer así. Entonces si vemos el mismo símbolo del fondo es este de aquí. Entonces ambos serían de pintura. Por lo tanto, lo que nos permite en pintura sería hacer los dibujos propiamente. Claro que me respeta la opacidad. Por ejemplo, voy a cambiar de color a uno bastante fuerte. Si digo así, hola, entonces ya estaría acá. Y lógicamente que este es el fondo. Pero si observamos esto de aquí, lo que me ha creado, ahora sería un mapa de bits, o también lo llaman bitmap, o píxeles propiamente. Entonces, que en otros programas lo dicen raster también, sería la imagen propiamente como un dibujo ya acabado. Si quiero hacer modificaciones, puedo fraccionarlo y todo lo demás, pero estos no tienen parámetros para cambiarlo, el origen, la forma, la manera, el relleno, todo eso. Como ya sería una imagen de píxeles, tendría que editarlo de manera diferente. Entonces, lo que hace en el primero de los casos con esto de pintura, incluso hemos dicho que cuando directamente aprieto esto, automáticamente me lo crea de pintura. Aquí estaría. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, voy a escribir, esta es de pintura. Esa es la capa de pintura. Luego, con esto voy a eliminarlo. Existen otros más. Entonces, en la capa de pintura dibujamos, porque si yo ahora quiero con estas herramientas elegir, no me va a dejar con esta herramienta de aquí, porque esto es para vectores. Su equivalente a esta herramienta sería pues esta de aquí. Hago clic, ahora ya puedo modificarlo. Entonces, esto lo voy a hacer así. Muy bien, ya puedo cambiarlo. Para trabajar con mapa de bits o con esto que lo llaman pintura, pues tendría estas dos fundamentalmente. Sus equivalentes para el otro tipo de capa sería este de aquí que vamos a ver en este momento. Incluso cabe recalcar que este mismo, el mismo de pintura es el mismo tipo de capa, cuando creo estos objetos, pues así inmediatamente se han vuelto ya píxeles. Entonces, con estas dos herramientas hemos dicho que puedo moverlo. Si quiero cambiar el relleno, tendré que utilizar otra manera, otra forma, otras herramientas, pues estas ya no son paramétricas, no me da parámetros específicos para cambiar el mismo, porque sería como cualquier imagen. No olvidemos que si vengo a abrir una imagen como esta, pues estos son los píxeles que decimos. Entonces, cada uno de estos ya tiene una información específica clara dada. No es algo que nosotros podamos cambiarlo con parámetros, decir más claro, más oscuro. Tendríamos que ponerlo degradado, seleccionarlo, indicar qué área, todo eso. Entonces ya son imágenes como con su resultado final. A eso nos referimos. Ya tiene información de píxeles. Muy bien. Y los mismos, pues como es una imagen, tranquilamente podría utilizar para borrarlo así.
puedo borrarlo y todo lo demás. Muy bien. El siguiente sería, pues, no necesito ingresar aquí para crear esto de pintura. Hemos dicho que directamente haciendo acá ya me lo crea de pintura. Para los siguientes, ya si necesito, por ejemplo, el siguiente sería de agrupación. Necesito ingresar aquí. Hago clic y aquí lo puedo decir agrupación. Muy bien, es una capa de agrupación. Este es de pintura, este es de agrupación. Y lo que hace de agrupación es pues ahí poner los diferentes tipos de capa. Veamos acá. Hago clic, lo he arrastrado y vemos cómo me ha dado esto de aquí, este sangrado, pues significa que hacia la derecha lo ha recorrido para que sea más notorio. Y con esto puedo colapsarlo. Y puedo seguir poniendo más elementos porque si creo otro, por ejemplo aquí, y lo pongo así, voy a crearlo con estos colores, muy bien, así, y voy a ver que todo está bien. Esto estaba seleccionado, el borrador, voy a deseleccionar y ahora así ya estaría. Incluso antes del mismo puedo hacerlo así, lo voy a decir en relleno, color de acá, el relleno, color de primer plano puede ser, y así, muy bien. Entonces, si observamos aquí tendríamos dentro del grupo. Con esto puedo colapsar o dejar de ver todo. Como está agrupado, pues todo se influye. E incluso si voy a hacer alguna edición al grupo entero, acá si trato de editarlo, vemos que todo el grupo en su conjunto estaría. A pesar de que aquí en las capas están de manera independiente. Si quiero esto modificarlo de manera independiente, tendría que venir recién a esa capa específicamente. Entonces, esto es de grupo. Y de hecho lo voy a dejar, pero esto de pintura lo voy a arrastrar fuera para saber que esto es de grupo y esto es de pintura. Muy bien, los voy a dejar así. El siguiente sería aquí de clonación. Esto también lo utilizamos para cualquier finalidad de píxeles o también de lo que sería, enseguida vamos a ver, vectorial. Si voy a crear algo o este mismo de pintura también puede ser, vengo aquí y le digo clonación. Entonces si observamos aquí tendríamos el de clonación y aquí el de pintura. Entonces voy a escribir clonación. Muy bien. En apariencia parece que no pasa nada, pero si yo vengo y hago alguna modificación o algo como esto, si arrastro, esto lo voy a mover así. Y este sería la clonación y este sería el de pintura. Vemos cómo está relacionado cuando muevo el original. Pues este es el original y este es el clonado. Si el original yo lo cambio el tamaño, así, vemos también el clonado cambia tamaño. Si quiero mover la clonación, pues tengo que venir a la capa de clonación y hago el movimiento, así. Y ahora cuando retorno al de pintura, pues nuevamente puedo cambiar y el de clonación simultáneamente se cambia. Muy bien, entonces para eso serviría esto. Si lo borro el original, pues la clonación también se ha borrado. Todas las modificaciones que hacemos ahí se haría. No es lo mismo que esta opción, esta simplemente es duplicar, igual se ve, pero cuando el original lo cambio, pues no va a pasar nada. O sea, no va a tener ningún efecto en la nueva capa. Esto es para duplicar. Parecería lo mismo, pero en el fondo simplemente se ha duplicado, pero no tiene efecto uno sobre otro. La clonación sí. Muy bien, lo voy a quitar estos dos, como estamos viendo ahí. Muy bien. En la siguiente sería acá la de filtro. Por ejemplo, puedo crearlo aquí y esto ya lo voy a decir que precisamente no esté. Oh, muy bien, puedo eliminarlo. A veces tarda un poco en lo que respecta aquí. Muy bien. Si tengo alguna imagen, lo puedo traer también. Lo puedo importar alguna imagen, cualquiera que fuese, algo con color, como por ejemplo esto con color. Muy bien. Entonces, cuando acá lo voy a hacer más pequeño, porque se nota mucho más en tipo de imágenes así de píxeles. Entonces, ahora veamos lo siguiente.
Este sería, hagamos cuenta que es el original, una imagen original. Entonces cuando vengo aquí y le digo aquí en este caso, enseguida vamos a ver esto, una capa de filtro, pues aquí tendríamos una infinidad de filtros. Todos estos son grupos de filtros. Así que si yo selecciono uno de estos, por ejemplo, acá estaría de saturar, pero todavía no le he dicho aceptar. Acá tendríamos muchos más. Inclinación, aquí quemar, como estamos observando, balances de blancos, desaturar, que sería quitar la información de color o su saturación de color, o blanquear, y cada uno tiene sus valores independientes. Acá ustedes pueden verlo. Entonces, por ejemplo, el de desaturar tiene todas estas opciones, el de blanquear tiene todas estas de tonos, sombras, estos tonos medios y luces. Hagamos cuenta que he seleccionado esto. No olvidemos, ustedes pueden acá acceder a este grupo. Tienen muchos grupos y cada uno del grupo acá tiene sus contenedores de los filtros. Entonces voy a seleccionar solo de blanquear, porque si queremos más efectos, pues puedo acceder a más de ellos. Muy bien, este es el original. Entonces aquí estaría y esto lo voy a poner encima. Muy bien. Y ahora si vengo a esta parte de aquí, puedo acceder nuevamente a sus opciones. Sombras, tonos medios, aumentar el brillo, reducir el brillo. Exclusivamente del filtro que se le ha colocado. Entonces aquí estaría esto. O luces, solo las luces y así. Muy bien. Entonces dicen aceptar. Si lo dejo de ver, el original me muestra y este de filtro, y lo voy a poner, no. Muy bien, entonces acá, activar, desactivar. Así que es no destructivo. El siguiente sería este vectorial. Entonces el vectorial es sumamente importante. A diferencia de las anteriores, en la vectorial lo que podemos hacer, aquí voy a escribir vectorial, la capa vectorial. Muy bien, a diferencia de la anterior, aquí no solamente me va a dar parámetros para modificar lo que yo vaya a crear, sino también me va a permitir hacer una modificación muy específica. Veamos cómo funciona el mismo. Estas herramientas de acá son las que se utiliza fundamentalmente para manejar los vectores. Esto y muchos otros más. Por ejemplo, lo que yo puedo hacer ahora sería una especie de dibujo para la parte de lo que hemos indicado, una capa propiamente de pintura, que serían vectores. Hemos utilizado esto para pintar esto de aquí. Entonces, lo que habíamos hecho aquí era con esta herramienta. De esa forma, yo podía así hacer una línea. Voy a seleccionar correctamente. Ahora sí, aquí en la parte de abajo, y con esto solíamos hacer un dibujo. Muy bien, esta es la clonación. Vamos a hacer en el original aquí. Muy bien, así el dibujo. Entonces lo mismo podemos hacer en la parte superior, pero en lugar de hacerlo en la parte donde corresponde de pintura, o sea, de píxeles, vamos a hacer algo editable mucho más específico con esta herramienta, estas herramientas de aquí, todas estas. Esta es la equivalente, esto, mano alzada, equivalente al pincel de mano alzada. Esto es para, hemos dicho, píxeles, y esto es de mano alzada para vectores. Hago clic y veo que puedo generar una línea similar. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo utilizo las herramientas de vectores, puedo ver cada uno de sus anclas aquí y modificarlo a gusto. Así, totalmente personalizable. Y ahí dispondríamos de todas estas opciones en las opciones de herramienta en este panel completo. Todos estos que nos permite trabajar con lo que serían los vectores. Entonces, totalmente personalizable, cosa que no pasa con esta herramienta cuando hacemos en una capa de pintura. Esto lo estamos haciendo en una capa con esta herramienta vectorial. Entonces, eso es la parte vectorial. Claro que los demás elementos, aunque sean paramétricos, por ejemplo,
Con esta herramienta yo ya puedo seleccionar, recorrer, pero esto es para manejar los vectores. Sería equivalente a esta herramienta de aquí para manejar pintura. Entonces, esto sería para vectores. Es la misma herramienta. Esta es equivalente a esta y esta otra es equivalente a esta. Pero cada uno tiene su finalidad, como estamos viendo ahora. Voy a suprimir entonces. Así que si yo creo una figura como esta, voy a cambiar acá un color anaranjado, algo así, para que se note. Y en la parte de capa vectorial voy a crearlo de esa manera. Entonces hemos dicho esta vamos a utilizar porque es vectores, no es píxeles, no es pintura, no utilizamos esta, sino esta. Por lo tanto, aquí ya es paramétrico, que significa el mismo que yo puedo cambiar algunos parámetros o varios de ellos, cosa que no se tiene en la capa de pintura. En la vectorial sí, aquí están sus parámetros. Por ejemplo, en la primera pestaña estamos manejando opciones de herramientas de panel entero. Aquí ustedes pueden venir a buscar y aquí estaría opciones de herramienta. Muy bien, entonces en el primero de los casos estaría el tamaño y la posición. Aquí pueden cambiarlo. Y este eje para a veces hacer la rotación, desde aquí pueden decidirlo. También, por ejemplo, el color de trazo, yo le puedo decir que sea un trazo azul. Entonces ya estaría aquí el azul. No solamente puedo quitarlo, sino ponerlo un color sólido. Aquí tendríamos los tipos de trazados. Todos estos ustedes pueden ya venir a explorar. E incluso un degradado puede ser solo para el trazo nada más. Lo voy a dejar un color sólido. Y en su relleno también le puedo decir sin relleno, color sólido de relleno como un amarillo o un degradado. El tipo de degradado aquí lo pueden ustedes elegir de tipo lineal y cada uno de los colores del degradado lo pueden definir aquí así. Entonces totalmente personalizable. De esa manera ustedes lo voy a dejar con color sólido. Serían estos aspectos paramétricos que podrían cambiarlo. No solamente eso, si yo quiero ahora trabajar mediante sus anclas, pues no me está dejando, sigue entendiendo que son los parámetros. Estoy cambiando los parámetros que dispone ahí. Voy a hacer control Z. Muy bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para acceder a sus anclas, a lo que sería propiamente de vector? Entonces le digo aquí convertir a ruta. Estamos utilizando esta herramienta y estamos utilizando las opciones de herramienta. Convertir a ruta. Ahora ya puedo acceder a lo que sería aquí a sus propias anclas y sus controladores y todo esto. Ya es prácticamente un elemento vectorial. Lo puedo añadir más todavía a anclas y seguir cambiando mucho más. Lo interesante es que si retorno a la herramienta de selección de formas, vemos que no ha perdido, como en otros programas, suelen perder sus características paramétricas. Aquí no, vemos que sigue manteniendo el trazo y el relleno. Eso es lo mejor de todo. Si cambio un color, pues ya estaría acá. Muy bien. Luego, si no se preocupen si estos colores no están saliendo como realmente está aquí, es que estamos trabajando en CMYK y no en RGB. En CMYK los colores están restringidos a cierta cantidad, pero en RGB ya para pantalla tengo acceso a todos los colores, de lo que me lo permite mucho más cantidad de colores y brillos en relación a un CMYK. Muy bien, lo que nos interesa serían las capas. Entonces, esta es la vectorial donde podríamos trabajar. Ya sabemos que lógicamente me respeta el fondo. Luego tendríamos otro aquí, aparte del vectorial y filtro, tendríamos una capa de relleno. Entonces esto simplemente es como un color, hago un clic y simplemente elijo qué color quiero. Y lo pongo, por ejemplo, este casi morado, digo aceptar, aquí estaría y ya está. Entonces este es de relleno. Esto lo utilizamos más que todo para el fondo. Entonces esto lo puedo poner mucho más abajo. Ahí. Muy bien. Si lo desactivo, el otro fondo. Esto es similar a esto.
entonces capa de relleno. Y por último tendríamos el de archivo, es muy similar, esto lo voy a quitar, es muy similar el de archivo a lo que sería esta herramienta de aquí, pero esta imagen de referencia tiene un poquito más de ventajas. Sin embargo, el otro es como un objeto inteligente o como un objeto en lugar de integrado, lo llaman relacionado. Cada programa lo hace referencia a un enlazado. Significa que es como si no lo trajera aquí, solamente lo estoy viendo, pero lo puedo editar en otro lado. Entonces hagamos cuenta lo siguiente. Vengo y digo capa de aquí, este de archivo, selecciono donde está, vengo a buscar y ahora por ejemplo esto. Entonces o algo de color, lo puedo elegir esto de aquí y digo abrir. Y le digo sin escalado o escalar al tamaño de la imagen que se acomode y digo aceptar. Entonces se ha acomodado lo máximo posible al tamaño de aquí. Muy bien, entonces esto, si yo quiero editarlo, no me deja, quiero moverlo, sí puedo moverlo, pero no puedo editarlo, cambiar de color, cosas como esas, porque es como una referencia. Entonces, la capa de archivo es como referencia. Si yo quiero editarlo, tendría que venir a buscar dónde se encuentra esa imagen y acá se encuentra la imagen y esta ya puedo editarlo y abrirlo con Photoshop, por ejemplo. Entonces en Photoshop las modificaciones que yo vaya a hacer y guardarlo se va a reflejar inmediatamente acá. Con cualquier programa ustedes pueden editarlo, esa imagen. Entonces esto es como una imagen referencial, no incrustada, sino lo llaman relacionada. Entonces, o enlazada. Es muy similar a esta de aquí que puedo poner para hacer algún tipo de calco. Por ejemplo, esto simplemente lo puedo reducir ahí y ya creo una nueva capa de pintura y ahí ya comienzo a hacer mi calco, mi dibujo, todo lo demás. Y cuando ya no lo utiliza, simplemente lo desactiva. Entonces, esos serían todos los tipos de capas que se maneja aquí en Krita.